Yo contento y feliz en esta noche de poder predicar la palabra del Señor. Decirle a mi hermano Andrés, hoy hemos inaugurado, ¿verdad?, este espacio en nuestros cultos o en nuestros programas de los viernes, este espacio de bendición, ¿verdad? Recordar, hermanos, alabanzas de los años 90, qué bendición. Decir que bueno, la Biblia dice cuando no sepáis dónde ir, paraos en las encrucijadas, en los caminos, en las veredas, preguntar por las sendas antiguas. Creo que de vez en cuando no está mal volver a las sendas antiguas y ver lo bueno que había allí en el pasado y que nunca tenemos que olvidar. Amén. Bueno, voy a ir directamente a ministrar la palabra del Señor, ya que espero que no haya ningún problema de conexión y pueda predicar en esta noche la primera parte de un mensaje que tiene como título Cuando Dios cambia los planes. Amén. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Es la primera parte del mensaje. La semana que viene estaremos ministrando la segunda parte. No sé el por qué el Señor me está llevando a esta línea. Créanme que incluso estuve anunciando que íbamos a predicar la tercera parte de Pérgamo, pero el Señor está pusiendo en estos días que aparte ese tema y bueno, y el Señor me está dando esta palabra. Amén. Así que el tema a desarrollar en esta noche es el siguiente: cuando Dios cambia los planes. Yo no sé de las familias que están conectadas, seguramente hay mucha gente que está esperando una palabra de Dios, gente que está viviendo en lo que él cree que es un plan elaborado del enemigo. Pero oye, hoy te presento en esta noche al Dios que cambia los planes. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a desarrollar con tranquilidad este tema tan precioso. Vámonos al libro de Esther. El libro de Esther es un libro muy interesante. El Espíritu Santo me está llevando últimamente a estudiar este libro y estoy encontrando riquezas preciosas. Vámonos al libro de Esther, vámonos al capítulo 10, es el último capítulo de este libro. Y para no ir buscando mucho, vámonos al último texto de este libro maravilloso. Libro de Esther, capítulo 10, y el verso 3 es el último libro, el último versículo de este maravilloso libro. Dice así la palabra del Señor. Esther 10:3 dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. Porque Mardoqueo el judío, segundo después del rey Asuero, un rey persa, fue grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo. Existen, mis queridos hermanos, 7 fiestas en la palabra del Señor. Libro de Levíticos nos enseñan que existen 7 fiestas llamadas, conocidas también como las fiestas de Jehová. Estas 7 fiestas tienen su cumplimiento en el Mesías.
Las 7 fiestas conocidas como las fiestas de Jehová son las siguientes: la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos. Esas son las 7 fiestas conocidas en la palabra del Señor como las fiestas de Jehová. Pues bien, el calendario judío, lo estoy explicando así despacito para que me entiendan todos ustedes. El calendario judío se compone obviamente en 12 meses. 12 meses componen un año. Lo que ocurre es que en el calendario judío, en el calendario hebreo, su año o el primer mes del año no comienza como nuestro calendario, que sería, nuestro calendario comienza el año en enero y termina en diciembre. Bueno, pues para el calendario hebreo, su primer mes del año sería el mes de Nisan. Mes de Nisan equivaldría a nuestro calendario entre marzo y abril. Ese sería su primer mes del año, mes de Nisan, entre marzo y abril. Y el último mes del año, para ellos sería el mes de Adar, que equivaldría a nuestro calendario entre febrero y marzo. Así que el primer mes para el calendario hebreo sería el mes de Nisan. No podemos entrar en detalles acerca del por qué. Bueno, el origen viene de cuando salieron de la tierra de Egipto y se le mandó a hacer la Pascua y dijo, de ahora en adelante este será el primero de los meses del año para todas las generaciones del pueblo de Israel. Por eso es que lo cuentan como el principio de los meses. En el mes de Nisan es el primer mes y el último mes es el mes de Adar. Todos los años en el mes de Adar del calendario hebreo, es decir, el último mes para ellos en el año, al terminar el año, el 14 y el 15 del mes de Adar, ellos celebran una fiesta conocida como la fiesta del Purim. Espero que me estén entendiendo en esta noche. Ellos, todos los 14 y 15 del mes de Adar, celebran una fiesta conocida como la fiesta del Purim. Esta fiesta no es una de las 7 fiestas anteriormente mencionadas. Existen 7 fiestas de Jehová, ¿de acuerdo? Pero esta fiesta que los judíos celebran, los hebreos celebran en el mes de Adar, 14 y 15, no es una de las 7 fiestas de Jehová, pero es una fiesta que ellos celebran en conmemoración, recordando y celebrando lo que Dios hizo en lo reflejado al libro de Esther. Por eso he comenzado hablando de las fiestas. Ellos cada 14 y 15 del mes de Adar celebran una fiesta. Es como un tipo carnaval. Ellos se disfrazan, están una noche antes, están en ayuno, oran, apartan un día de ayuno y luego viene el banquete, viene la fiesta. Ellos se disfrazan, celebran, es todo una fiesta, es todo una algarabía. Y ellos celebran esa fiesta llamada la fiesta del Purim. Quizá en el próximo mensaje explicamos el porqué. Y en esa fiesta recuerdan lo que Dios hizo en el libro de Esther. ¿Qué es lo que Dios hizo en el libro de Esther? Básicamente lo que Dios hizo es que Dios cambió los planes que nadie esperaba que jamás se cambiasen. Por eso el tema del mensaje es cuando Dios cambia tus planes. Pues miren, en el mes de Nisan, es decir, el día 13 de el mes primero para los judíos, lo que para nosotros equivaldría, para que todos lo entiendan, el día 31 de diciembre, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero,
Pues el día 13 de Nisan equivaldría a eso en nuestro calendario, es decir, lo que divide entre un año y otro. El 13 de Nisan y el 14 ya comienza un año. Entonces, en la víspera de un año a otro era la fiesta de la Pascua, donde los judíos debían estar en casas, debían estar, si es posible, en Jerusalén, pero si no es posible deberían estar en casas, deberían estar preparando el cordero, deberían hacer las preparaciones, deberían haber preparado para la fiesta de los panes sin levadura, en fin, deberían estar haciendo las preparaciones para glorificar a Dios y recordar cómo Dios les sacó de la tierra de Egipto por medio de promesas, por medio de milagros, por medio de plagas, y deberían estar celebrando y disfrutando todos en familia, recordando lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Pues bueno, había judíos esparcidos por un reino llamado el reino de Persa. El reino de Persa, hermanos, se dividía en se componía en 127 provincias. Estas 127 provincias se extendían a lo largo de un reino tan grande que empezaba en la India y terminaba en Etiopía. Era un reino demasiado grande, el reino de Persia, compuesto en 127 provincias. Esparcidos por esas 127 provincias, judíos, hermanos, vivían entre los persas. Estaban fuera de su tierra, estaban fuera de sus hogares, fuera de Jerusalén. No había leyes, no había sacrificios, no había nada que les recordaba a la Pascua. Era todo diferente, pues ese día, ya para colmo de males, el tener que estar fuera de Jerusalén, fuera de los sacrificios y vivir en una tierra de extranjeros, en una tierra persa, para colmo de males, ese día ocurre lo siguiente. Esther capítulo 3 y el verso 13 dice así la palabra del Señor. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. ¿Cuántas? 127. Esas eran las provincias. Con la orden, atención, la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. ¿A quiénes? Dice, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Dice, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. Ha salido un edicto, se ha repartido entre las 127 provincias del reino de Persa. La orden enviada por mensajeros con cartas no han dejado ni un rincón. Todos los judíos esparcidos en aquel reino se han enterado de esta noticia. Todo judío tiene los días contados. Todo judío tiene su día, mes y año, tiene su sentencia de muerte. Nadie escapará al edicto que ha sido sellado con el anillo del rey de Persa. Todo judío tiene que morir. ¿Cuándo? En el mes de Adar. Hemos dicho, hermanos, que el mes de Adar es el último mes para los judíos. Ese es el mes de Adar, el último mes para los judíos. Pero ahora escuchen, si iban a terminar mal el año, iban a terminar muy mal. ¿Cómo? Iban a terminar muertos, exterminados, y además de ello les iban a robar todos los que tenían. Iban a exterminar toda la memoria hebrea. Iban a terminar muy mal. ¿Sabes cuándo empezaron sabiendo esta noticia? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, capítulo 3 y verso 7 del libro de Esther. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año deudécimo del rey Asuero, fue echada Pur. Espero que me estén siguiendo la palabra,
porque ahora en el resumen lo van a entender todo. Fue echada Pur, que es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes deudécimo, que es el mes de Adar. Vamos a ver, voy a resumir para que me vayan entendiendo. Resulta que el día 13 del primer año de los judíos, en el mes de Nisán, un hombre llamado Amán, cruel, sanguinario, explicaremos todo lo ocurrido en el próximo mensaje, pero en el día 13 del primer año, el primer mes para los judíos, les ha enviado una sentencia. La sentencia es que todos los judíos van a morir. Y escuchen, cuando Amán va delante del rey Asuero a decirle: mira, tengo una petición, mi rey, para ver si me la concedes. Resulta que hay un reino, en tu reino hay un pueblo que no obedece tus leyes, no respeta tus mandatos, porque tiene sus propias leyes. ¿Y sabes qué? Este pueblo es un pueblo terrible para que esté en medio de tu pueblo, es un problema. La mejor solución es exterminar con todo este pueblo. Y entonces el rey le dice: bueno, Amán, pues ahí tienes a este pueblo delante de tus manos, haz con él lo que bien te pareciere. Y Amán ya tiene la orden para exterminar a todos los judíos, pero claro, necesita tener la fecha cuando va a exterminar a todos los judíos. Da la casualidad que esto se lo piden al rey en el mes de Nisán para los judíos. Resulta que en esa misma noche los persas celebraban algo que se llamaba la Pur. La Pur era la suerte, era un juego de azar. ¿Cómo se echaba la Pur? La Pur se echaba con un dado. Era un dado de 2 centímetros y medio que se componía de los meses que compone un año, 12. Entonces lo que hacían en la Pur era que tiraban el dado y según el número que saldría, así decía: te ha tocado este mes. Daros cuenta que la Pur se echa en el mes primero para los judíos. Amán tenía que tirar el dado, tenía que echar la suerte, la Pur, y en el mes que caía, ese mes era el mes que la suerte le había caído para llevar a cabo su plan. Daros cuenta que aquel dado tenía 12 meses. Ellos estaban en el mes número 1. Si él tiraba el dado y salía el mes número 2, el mes siguiente todos los judíos tenían que morir. Si él tiraba el dado y salía y caía en el número 3, al tercer mes del año todos los judíos tenían que morir. Pero la Biblia dice que fue lanzada la Pur, fue lanzada la suerte, fue lanzado el dado y empezó a recorrer el dado por el suelo persa. Y cuando vio Amán el número de el mes que había caído, él quedó boquiabierto. ¿Podía haber caído en el mes siguiente? Sí. ¿Podía haber caído en el mes segundo? También. ¿Podía haber caído en el mes tercero? También. Pero no es casualidad que haya caído en el mes de Adar. ¿Por qué? Porque el mes de Adar es el último mes para los judíos. Es decir, que no podían darle más largura a la petición de este hombre tan cruel. Se echa en el mes primero para los judíos y sale en el último mes del año. Y oigan, esto no es casualidad, es que Dios estaba detrás, escondido, oculto de los persas, pero Dios ya estaba trabajando en lo secreto y en lo oculto para cambiar Dios los planes de un hombre perverso. Podía haber caído en el mes siguiente, claro, podía haber caído en el mes segundo, podían intentando hacer trampas, pero es que Dios estaba detrás del pueblo de Israel protegiéndoles. Y Dios le alargó 11 meses su sentencia, para que en el transcurso de esos 11 meses Dios trabajara para cambiar los planes del enemigo. Y sale este mensaje: todos los judíos van a morir, y todos los judíos desesperados. Si iban a terminar el año mal, es que habían empezado peor.
Imagínate cómo habían empezado su año. Deberían estar haciendo la Pascua, deberían hacer, preparando los panes sin levadura, deberían estar festejando, contando cómo Dios les había sacado de Egipto por medio de plagas, de milagros, de prodigios, pero ahora habían empezado el año con lágrimas. Imagínate, hermanos, cómo vivirían durante 11 meses los judíos. Saben, nosotros a veces los predicadores decimos desde el púlpito: yo no sé cómo has empezado, quizás has empezado mal, pero puedes acabar bien, porque la Biblia dice: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Saben? Estas palabras para el pueblo judío en aquel tiempo no servían, porque estas palabras pueden recobrar aliento a alguien que no sabe cómo va a terminar. Pero es que da la casualidad que el pueblo judío sabía cómo iba a terminar. Ellos sabían el día, el mes y el año de su sentencia. Ellos decían: 11 meses, el día 13 del mes de Adar, todos tenemos que morir. Sabían el día de su sentencia, es decir, habían empezado mal, pero iban a acabar peor aún todavía. Y para colmo, esto iban a tenerlo en mente durante 11 meses. Imagínate el estado del pueblo de Israel, que se preguntaría: ¿dónde está Dios? Ellos no veían a Dios por ningún lado. Ojo, no es casualidad que el libro de Esther sea el único libro de la Biblia donde no se mencione la palabra Dios. Tampoco hace referencia a Jerusalén, ni tampoco hace referencia a las leyes. Por eso es que incluso Martín Lutero, San Agustín de Hipona y otros eruditos de la palabra no consideraron el libro de Esther como un libro canónico. Le decían que era un libro apócrifo porque no se mencionaba el nombre de Dios. Tampoco es que se mencionaba Jerusalén, no se mencionaban las leyes, no se mencionaban sacrificios. Entonces ellos decían: no es un libro inspirado, es un libro histórico. Sin embargo, la evidencia de que no se mencione el nombre de Dios no significa que en todo el libro de Esther Dios se encuentre detrás de cada escena oculto. Esta es la aplicación para tu vida. Que no veas a Dios cambiando los planes del enemigo que ahora tú estás viendo, no significa que Dios no esté detrás cambiando los planes. Quizás hay mucha gente que me escuche, hombre o mujer, que ahora estén viviendo una situación terrible. Ellos dicen: ¿sabes qué? Hemos empezado el año mal, vamos a acabar aún peor todavía. Mira los planes, cada vez van a peor. Y yo miro a un lado y no veo a Dios, miro a otro y no veo a Dios. Que no veas a Dios por ningún lado no significa que Dios no esté detrás en lo oculto, cambiando los planes del enemigo. Porque escuchen, si hay algo que Dios es capaz de hacer, es cambiar los planes del enemigo en planes de bendición. ¿Sabes por qué digo que Dios estaba detrás que Dios era el que había alargado la sentencia? Porque miren, Dios está, esto es doctrina, apunten, Dios está en contra de la adivinación. La adivinación es algo diabólico. De hecho, cuando la Biblia dice que predicó Pablo en una ciudad, no recuerdo cuál, si no me equivoco, era en Filipos, si no recuerdo mal, dice que venían una mujer cada día y le decían: he aquí los siervos del Dios que predican el evangelio verdadero. Dice, y ya molestándole a Pablo dijo: espíritu de adivinación, sal fuera. Entonces, en la adivinación opera un poder satánico. Dios está en contra de la adivinación. Dios está en contra de el agorero, el hechicero. Dios está en contra de la magia blanca y magia negra. Magia blanca básicamente es la magia esta dulce. Por ejemplo, hay aquellos que hacen trucos de magia, y todo eso es la magia blanca. Y luego está la magia negra, que ahí opera lo que es el vudú, la santería y todas estas cosas satánicas que Jehová Dios las reprenda. Dios está en contra de toda hechicería, agorero, de toda adivinación. Dios no interviene en los juegos de azar. Pero Dios sí puede intervenir en la suerte. Ojo, apunten.
Dios no tiene nada que ver en los juegos de azar, no tiene que ver nada en la adivinación, en hechicerías, en santerismo, en magia blanca, en magia... Dios no tiene nada que ver con eso, pero Dios puede cambiar la suerte, puede usar eso. Miren, vámonos a la Biblia. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Más Biblia. Números capítulo 26, verso 55. Dice: pero la tierra será repartida por suertes, y por nombres de las tribus de sus padres heredarán. Es decir, que lo echaban a suertes y lo que caía heredaban. Pues detrás de todo eso Dios podía intervenir. Más Biblia aún todavía. Levíticos capítulo 16, verso 9. Dice: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte, atención, por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Es decir, traían machos cabríos, entonces echaban suerte y el que caía lo ofrecían a Jehová. Hechos, capítulo 1 y verso 26, aquí vemos la mejor intervención de Dios en medio de todo esto, ¿vale? Era como los hombres no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar, entonces lo dejaban en manos de Dios y decían: Señor, lo echamos a suertes, lo que caiga sabemos que es tu voluntad. Entonces Dios ahí podía intervenir. Recuerden, Judas se había suicidado y tenía que ser alguien quien tenía que sustituir a ese apóstol. Y dice la Biblia, Hechos 1:26, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Por eso digo que Dios intervino cuando fue echada la suerte, y Dios hizo que se alargara la sentencia, para que en el transcurso Dios pueda cambiar los planes y frustrar los planes del enemigo. Atención, hubo un plan del enemigo elaborado, llamado los planes, que lo especifiquemos bien la semana pasada. Hubo un plan del diablo. El plan del diablo está en Génesis capítulo 37, verso 20. Los hermanos de José dijeron: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué ocurre con sus sueños. Ese era un plan del enemigo, era un plan elaborado del diablo. No le aguantamos, solo tiene sueños de grandeza, no le soportamos, es un soñador, es diferente, vamos a matarle, elaborando un plan del enemigo. Pero ahí llega Dios interviniendo, una vez más, frustrando los planes del enemigo. El enemigo ha elaborado un plan de derrota, un plan de destrucción. Vamos a ver qué ocurre con su sueño. Cuando Dios intervino, ocurrió lo siguiente: Dios cambia los planes de destrucción en plan de bendición. Génesis capítulo 41, verso 40, dice Faraón a José: y tú estarás sobre mi casa, y tu palabra, y por tu palabra gobernaré todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro y pregonar delante de él: ¡doblen las rodillas! Y se puso sobre toda la tierra de Egipto. Hubo un plan del enemigo llamado destrucción para ver qué ocurre con los sueños de José. Pero Dios cambia los planes del enemigo. Y una vez más Dios frustra los planes de Satanás. Y al hombre a quien querían matar vive. Al hombre a quien querían arruinar su sueño lo ven cumplido. Porque Dios es experto en frustrar los planes del enemigo. Hubo un plan del enemigo elaborado en el Éxodo. El de Faraón. Éxodo capítulo 1, verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Matar a todos los niños que nazcan. Es que Faraón decía: no vaya a ser que algún día este grande pueblo innumeroso se junten, y si hay un líder, ¿qué pasa? Hay un golpe de estado, que mueran todos los niños.
Y aquí es interesante el por qué razón la madre de Moisés toma a su niño y lo tira al río Nilo. Eso es un dato interesante que quizás en otro momento estaremos aclarando. Pero había un plan del enemigo. Echad a todos los niños en el río Nilo. ¿Por qué? Porque era un río peligroso. Uno de los más peligrosos del mundo entero. Pero Dios estaba desde los cielos diciendo, ¿sabes qué? Voy a cambiar este plan. Voy a hacer que Faraón, que dice que mueran todos los niños, voy a hacer algo con él. Éxodo capítulo 2, verso 9. A lo cual dijo la hija de Faraón, llevad a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Verso 10, y cuando el niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Había un plan del enemigo y era que todos los niños mueran. No vaya a ser que uno de ellos al día de mañana se levante y haga un golpe de estado y Dios desde los cielos se cumple el texto que dice, y Dios desde los cielos dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos y el Señor se burlará. Y Dios desde los cielos dice, ah, sí, que quieren matar a todos los niños, Faraón, bueno, pues te vas a enterar. Voy a cambiar el plan de destrucción en un plan de bendición. ¿Tú que vas a querer matar a todos los niños porque crees que de ellos va a salir el libertador? Bien, vas a criar en tu casa a un niño, le vas a dar de comer, le vas a dar todo lo mejor, y cuando él crezca, ese niño a quien tú has criado en tu casa va a ser al que yo voy a usar para libertar al pueblo. El que mora en los cielos se reirá de ellos. Tengo a un Dios que sabe cambiar los planes del enemigo. Tengo a un Dios que se burla del diablo. Tengo a un Dios que por mucho que el diablo quiera hacer, Dios es capaz de cambiar la maldición en bendición. Hubo un plan del enemigo elaborado en los mismos, en los mismos fuegos del infierno, pero bueno, todavía no está ordenado el infierno. Pero en la misma mente del enemigo había un plan elaborado. Era un ser humano llamado Saulo de Tarso. Ese sí que era un plan del enemigo terrible. Dice Hechos capítulo 8, verso 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Eso sí que era un plan elaborado del diablo. Un hombre que entraba casa por casa, hermanos, y perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel, y eso era terrible. Lo que allí sucedía, hermanos, era terrible. Entraba Saulo de Tarso, endemoniado, poseído, sacaba a los cristianos, a las mujeres a rastras. Él fue participante de la muerte de Esteban, y allí estaba, hermanos. Era el plan elaborado del diablo. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar una vez más los planes de destrucción en plan de bendición. Voy a usar a este le voy a hacer yo sufrir por mi causa. Y el hombre que perseguía, el hombre que masacraba, el hombre que tenía, hermano, en jaque a la iglesia, que hacía que se escondieran, que era terrible, pasó algo diferente. Segunda de Corintios 6:4 dice, antes bien, dice Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia, y diestras y asiniestras, dice, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pero ¿qué ha hecho Dios con los planes del enemigo? ¿Qué ha liado mi Dios? Si el general más obediente, mortalmente hablando, era Saulo de Tarso.
entraba casa por casa, sacaba a las mujeres de los pelos a rastras, cogía a los hombres, los golpeaba, los encadenaba, los entregaba. Era su pasión, perseguir a los cristianos. Cabalgaba día y noche, iba donde fuera a masacrar a los cristianos, pero una vez más interviene Dios frustrando los planes del diablo. Y el hombre que hacía sufrir a los cristianos, Dios le hizo sufrir por su causa. Y el hombre que era el mayor soldado del enemigo se convirtió en el mayor general de Dios. Se convirtió en el padre de la doctrina, el que ha escrito las epístolas, medio Nuevo Testamento. Él, hermanos, a quien Dios le reveló el arrebatamiento. Le reveló, hermanos, toda la doctrina que ha hecho Dios. Lo que Dios hace no hay quien lo haga. Escúchame bien, yo no sé qué situación estás viviendo, qué plan tan terrible te está haciendo de sufrir. Yo no sé qué arma forjada ha creado el enemigo para destruirte. Pero hoy traigo buenas noticias en Conquistando Corazones. Dios cambia los planes del enemigo en planes de bendición. Por eso, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, sacúdete el polvo, iglesia. No vivas frustrado ni frustrada. Yo no sé qué plan está elaborando el enemigo. Quizás te sientes sin salida. Miras a un lado, miras a otro, como los judíos, no ves a Dios por ningún lado, pero quizá Dios esté allí, detrás de la cortina, cambiando los planes del enemigo, para que cuando Dios cambie los planes del enemigo, ¿sabes qué tenía que ocurrir? El día 13 del mes de Adar, tenían que morir todos los judíos, tenían que morir mujeres, niños, ancianos, tenían que ser exterminados y robados todos sus bienes. Pues ese mismo día, Dios ha cambiado los planes del enemigo y la Biblia dice: han muerto 75.000 persas, ha muerto el cabecilla que quería matar a los judíos, Amán, y han ahorcado con él a sus 10 hijos. Y el hombre que había elaborado un plan diabólico, una vez más, Dios ha frustrado los planes del enemigo. Y el día que iban a llorar, el día que iban a lamentar, el día que todo judío de todas las naciones iba a lamentar lo que ocurrió en el reino de Persia, hasta el día de hoy celebran el Purim. ¿Sabes de dónde viene la palabra Purim? De Pur, suerte. ¡Qué grande es Dios! ¿Sabes qué celebran? La historia que les hemos contado. ¿Sabes qué celebran durante 2 días? Con banquetes, con fiestas, incluso se disfrazan. Y cuando oyen el nombre de Amán, que la semana que viene hablaremos de él, Amán, ellos empiezan a buchear, empiezan a buchear. Sin embargo, cuando escuchan Mardoqueo, entonces empiezan gritos de alegría, recordando al hombre que procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Yo no sé qué plan del enemigo quiere perseguirle, pero tranquilo, tenemos al Dios que cambia todos los planes. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. La semana que viene les espero en la segunda parte de este mensaje, donde conoceremos a este Amán el perverso y veremos qué le llevó a tomar esta terrible decisión y sacaremos la aplicación para una nueva enseñanza. Que Dios les bendiga a todas las familias ahí conectadas. Gracias por conectaros cada viernes. Un abrazo de vuestro hermano Eugenio, espero haberles hecho bien con la palabra. Que Dios les bendiga a todos. El viernes pasado estuvimos hablando acerca del libro de Esther. Estuvimos viendo cómo un hombre llamado Amán elaboró un plan maléfico para destruir a todos los judíos en un mismo día. Pero vimos cómo Dios
estaba allí detrás de las cortinas, sin dar espectáculo, sin querer ser el protagonista, sin exceso de querer los aplausos, sin egoísmo ninguno, pero allí estaba Dios escondido, que ni tan siquiera se le menciona su nombre o a Dios en el libro, pero allí estaba Dios trabajando para cambiar los planes del perverso Amán. Hoy vamos a hablar la segunda parte, aunque lo he titulado la segunda parte por la razón de que vamos a hablar también del capítulo 3. Y vamos a hablar también hablaremos de Amán. Y bueno, vamos a llegar, porque realmente la primera parte fue directamente cuando ellos tiraron la pur, que era la suerte, y decidieron el día para exterminar a los judíos. Quien quiera escucharlo, ya la semana que viene estarán los 2 mensajes completos en nuestros perfiles y también en las redes sociales, en el canal en YouTube. Pero vamos a hablar cómo Amán llegó a decidir elaborar todo este plan. ¿Qué le llevó a este hombre de la noche a la mañana querer exterminar a una nación entera? ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Comenzamos la segunda parte de nuestro mensaje. Dios rompe o Dios cambia los planes. Vamos a, antes de entrar a la palabra, me gustaría leerles el libro de Esther, el capítulo 2, y en el verso... Vamos a leer del verso 20 para ir entrando en el mensaje en esta noche. Dice así la palabra del Señor, Esther capítulo 2, verso 20. Dice: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Qué bonito, ¿verdad?, es obedecer a nuestros mayores. Qué bonito es recibir un mensaje y un consejo de los mayores. La Biblia dice que en los ancianos está la sabiduría. Nosotros tenemos, en Conquistando Corazones, en este equipo de moderadores tenemos un anciano al cual consideramos sin lugar a duda un padre espiritual, y es el tío Juan. La verdad que cuando nosotros estamos débiles es a él a quien llamamos. Cuando nosotros necesitamos un consejo es a él a quien llamamos. Cuando nos sentimos mal, necesitamos oír la voz del tío Juan y cómo nos aconseja y a veces cómo nos pone en el camino correcto. Qué bonito, hermanos, es saber escuchar a nuestros mayores, porque la sabiduría, hermanos, en la ancianidad está la sabiduría, hermanos. Los jóvenes, la Biblia dice que en la juventud está la fuerza, pero la fuerza sin sabiduría, hermanos, no sirve para nada. Por eso, querido oyente que me estás escuchando, nunca menosprecies el consejo de un anciano. Nunca. Esther no menospreciaba ningún consejo del judío Mardoqueo porque la había educado. Verso 21 dice lo siguiente: en aquellos días, ¿en qué días? En los días en que Esther era reina. Dios la había llenado de gracia ante los ojos de los persas, sobre todo ante los ojos del eunuco que elegía a las candidatas para ser reina.
sin lugar a dudas, la llenó de gracia ante el rey de Persia, Asuero. Y en los días que la reina Esther en los días que Esther era reina, ocurrió lo siguiente. Dice, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron y aparecen dos personajes, Bigtan y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraran poner mano en el rey Asuero. En el tiempo, hermanos, que Esther era reina, la Biblia dice que este judío Mardoqueo se sentaba todos los días en el mismo lugar a hacer lo mismo. Todos los días se sentaba a la puerta del rey, a la misma hora, a hacer lo mismo, a estar allí quieto, atender, escuchar, y si es necesario y pide ayuda, estar prestos para la reina Esther. Y aquellos dos hombres, que el nombre traducido de uno, Bigtan, significa quien va tras la fortuna, y Teres significa severo. Estos son nombres de origen persas. Por lo tanto, aquel que iba tras la fortuna y aquel que era severo, procuraban poner la mano contra el rey para matarlo. Porque aquellos que van tras la fortuna, aquellos que van tras el dinero, aquellos que van tras la fama, aquellos que van tras los placeres, siempre intentarán hacer daño a otros. Y también había uno que su nombre significa severo. A veces, hermanos, la severidad siempre será buena cuando sea justa. Porque la severidad desmedida se convierte en manipulación y la manipulación es hechicería. Por eso hay que tener mucho cuidado con la severidad. Por eso se nos manda a los maridos a tratar a las mujeres como vasos frágiles o como a vaso más frágil. Por eso la severidad, hermanos, no es buena en cuanto a una persona cristiana, ni para el trato matrimonial en cuanto al hombre hacia la mujer, ni tampoco la mujer ser áspera y severa con el marido. Y Dios, hermanos, no quiere severidad en medio de nuestros comportamientos como cristianos. Y aquellos dos hombres, Bigtan y Teres, eunucos, que estaban a la puerta de palacio, querían poner la mano contra el rey Asuero para matarle. Y miren lo que sucedió, verso 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Atención, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Así termina, mis queridos hermanos, el capítulo 2 del libro de Esther. Termina con que el judío Mardoqueo está siempre sentado a la puerta de palacio. Y quizás muchos se podrían preguntar, ¿de qué le sirve a este hombre estar todos los días sentado en el mismo lugar? ¿De qué le sirve a este hombre estar sentado en el mismo sitio y hacer siempre lo mismo? Quizás muchos no encontraban sentido en la función de Mardoqueo, sentado siempre en el mismo lugar, haciendo siempre las mismas cosas, y para ello muchos dirían, el loco Mardoqueo, otra vez sentado a la puerta de palacio, ¿de qué le sirve estar sentado siempre en el mismo lugar? Puede que esta sea la lucha de pensamientos que hay sobre muchos oyentes que me están escuchando hoy. Y muchos oyentes dicen, bueno, ¿de qué nos sirve sentarnos siempre en el mismo lugar, en un banco? ¿De qué nos sirve siempre ir al mismo sitio, a la iglesia? ¿De qué sirve hacer siempre lo mismo? Cantar, adorar, ofrendar, oír la palabra y estar con los hermanos y hermanas. ¿De qué nos sirve
estar siempre en la puerta de palacio? ¿De qué nos sirve siempre estar en el mismo lugar, hacer lo mismo todos los días, a la misma hora? Siempre, casi siempre, hermanos, tenemos nuestro sitio del banco, ya sabemos dónde sentarnos, y para muchos, hermanos, hay un conflicto de pensamientos. ¿De qué sirve ir al culto todos los días? ¿De qué sirve hacer lo mismo todos los días? Y nos vemos como Mardoqueo, sentado todos los mismos días, en el mismo sitio, a la misma hora, haciendo lo mismo. Y muchos hermanos tienen un conflicto de pensamientos porque el diablo les está diciendo: ¿de qué te sirve estar sentado siempre en el mismo lugar? Y allí estaba Mardoqueo, sentado siempre en el mismo lugar. Aparentemente eso no tiene ningún sentido. Ojo, hasta el día que escuchó como alguien quería matar a su rey. Hasta el día que escuchó algo y entonces quiso mandar un mensaje al rey: ten cuidado, rey, porque alguien quiere asesinarte. Escuchen, quizás te preguntes: ¿de qué me sirve ir todos los días al culto? ¿De qué me sirve sentarme siempre en el mismo lugar, en el mismo banco? Y hacer lo mismo, cantar, ofrendar, adorar, oír la palabra. ¿De qué me sirve? Quizás a muchos no les sirve de nada, no encuentren sentidos. ¡Ay! Hasta que el rey se entere de la función que estás haciendo. Hasta que el rey fije sus ojos en ti y entonces escriba en su libro de las crónicas lo que has hecho en su favor. Quizás a muchos no encuentren sentido ir al culto todos los días hasta que el rey ponga su mirada en ti y entonces escriba en el libro de sus crónicas. Oigan, te tengo una noticia: si lo que Mardoqueo hizo se escribió en el libro de las crónicas del rey de Persia, te aseguro que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos está escrito en las memorias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso te quiero dar una palabra de aliento: trabaja lo que sea necesario. No digas que ir todos los días al culto no tiene sentido. Hacer siempre lo mismo es algo sin sentido, porque hay un Rey glorioso en los cielos que te está mirando y está escribiendo todo en el libro de las crónicas, en un lugar donde toda obra buena está escrita. Y escuchen, nada quedará sin recompensa. Porque si hay algo que sabe mi Dios es pagar, y pagar bien. Pero oigan, cuando decimos de que Dios es bueno en recompensar, no necesariamente tenemos que hablar de dinero. Porque escuchen, ¿saben ustedes cuál es la recompensa de bendecir económicamente al pobre? Dice el libro de los Salmos: acuérdate del pobre en los días de su pobreza, y Jehová te librará del día malo y del día de la angustia. Hay por ahí algunos predicadores apóstatas a lo largo del mundo y por internet que están diciendo que si das dinero, lo que tienes que recoger es dinero. Yo siembro una semilla de dinero y lo que Dios me tiene que dar es dinero forzosamente. Vaya, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: acuérdate del pobre en los días de su pobreza y entonces te librará Jehová del día malo. No necesariamente que siembres dinero vas a recoger dinero. Puede que Dios te bendiga librándote de muchas cosas. Lo que sí te digo es que nada que haces para Dios queda sin recompensa. Por eso la Biblia dice que un vaso de agua que des a uno de sus pequeños no quedará sin recompensa. Y a veces, hermanos, venimos todos los días al mismo lugar a hacer lo mismo y no encontramos sentido. Pero saben, hubo una mujer con un testimonio o una reputación un tanto delicada. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Era una señorita de mal vivir. Una mujer que iba todos los días al mismo lugar. ¿A dónde? Al pozo de Samaria.
hacía todos los días lo mismo. ¿El qué? Sacar agua del pozo. Iba siendo una mujer de mal vivir, regresaba siendo una mujer de mal vivir. Auniendo todos los días al mismo lugar y haciendo todos los días lo mismo, iba igual y volvía a su casa de la misma manera. ¿Por qué hay tanta gente que acude a nuestras iglesias y van de una manera y vuelven a casa siendo las mismas personas? Llevan 1 año, 2 años, 10 años y nunca cambian. ¿Por qué razón? Por la razón de que han ido siempre al mismo lugar, han hecho siempre lo mismo, pero es que no se han encontrado con quien tenían que encontrarse. Porque el día que la mujer de mal vivir se encontró en el pozo con Jesucristo, ella siempre hacía lo mismo. Iba al pozo, sacaba agua a la misma hora y se marchaba, volvía siendo la misma. Pero el día que en aquel pozo se encontró con el Maestro, fue siendo la mujer de mala reputación, pero volvió siendo una mujer cambiada, diciendo, ¿sabéis qué? He hallado al Mesías prometido de Israel. Escuchen, si quieres saber el secreto del cambio de tu vida, no es solamente acudir a una iglesia, es encontrarte con el Dios que ha formado esa iglesia, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Mardoqueo, que estaba siempre sentado en el mismo lugar haciendo lo mismo, ha denunciado, se ha investigado y ha hallado que la palabra de Mardoqueo es cierta. ¿Y sabes qué han hecho? A los hombres que habían tramado todo aquello, les han ahorcado. Y el capítulo 3 del libro de Esther empieza, mis queridos oyentes, de una manera muy peculiar. En el capítulo 2 ha terminado con que un judío le ha salvado la vida al rey. Y el capítulo 3 dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Después de que el judío Mardoqueo denunciara lo que querían hacer contra el rey y se halló cierto y los hombres muriesen ahorcados, pues después de todo eso, el rey Asuero engrandeció a Amán. Vamos a ver. Resulta que ha sido el judío Mardoqueo quien ha salvado la vida al rey. Y después de salvar la vida al rey, el rey decide honrar a alguien. Pero no es a Mardoqueo. Decide honrar a un hombre llamado Amán. Aquí hay, hermanos, 2 detalles interesantes. Vamos a hablar de uno. Número 1. Un judío salva la vida al rey y el rey no le da ni tan siquiera las gracias. Y un hombre llamado Amán no hace nada en absoluto y es honrado por el rey, pusiendo su silla entre las príncipes, pero su silla más alta que todas. ¡Qué curioso! Ironías del destino. El judío salva a un rey y no le dan ni las gracias. Y alguien que no ha hecho nada le es honrado por encima de los príncipes más grandes. Pero el judío Mardoqueo no se queja. Porque ¿sabes qué? Todavía hay hombres y mujeres que no trabajan para recibir recompensas. Todavía hay hombres y mujeres que son capaces de dar la vida por su rey y no querer recompensas. Todavía hay gente que lo entrega todo por amor a la obra y no quiere recompensas ni humanas ni divinas. Ya que la Biblia dice que el amor es dar todo sin esperar a recibir nada a cambio. Cuando haces algo, ¿con qué intención lo haces? ¿Esperando recibir algo? Porque el amor es dar sin esperar a recibir nada a cambio, sin esperar a recibirlo. Que lo recibas luego no, eso es cosa de Dios.
pero que tu intención tiene que ser, lo hago sin esperar a recibir ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque lo que tenía que recibir ya lo he recibido y con intereses de demora. Jesucristo en la muerte, en el Calvario, en la muerte de cruz, ya me lo ha pagado con intereses. Yo merecía el infierno, pero Él... La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Atención, ¿saben ustedes por qué Jesucristo es el regalo del cielo? Porque un regalo ni se escuchen, un regalo ni se pide ni se compra, se regala. De tal manera nos amó Dios que nos dio. Nadie lo pidió ni lo compró. Fue un regalo. Por eso Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? ¿Saben lo que significa la palabra don? Regalo. Le estaba diciendo, si conocieres el regalo de Dios, ¿quién te está diciendo dame de beber? Le está diciendo, samaritana, yo soy el regalo de Dios, yo soy el regalo del cielo, yo soy lo que los hombres ni piden ni tampoco pudieron comprar. Jesucristo es a quien los hombres no pidieron ni tampoco pudieron comprar, pero tanto amor nos tuvo el Padre que nos dio a su Hijo. Y Él lo entregó todo sin esperar a recibir nada a cambio. ¿Entregas tú todo sin esperar a recibir nada a cambio? Todavía hay gente, creo creer, todavía hay gente que es capaz de entregarlo todo sin esperar a recibir nada a cambio. Todavía hay gente que actúa, hermanos, todavía hay gente que actúa sin afán de protagonismo. Se parecen a Jesús. ¿Saben lo que dice Mateo capítulo 8? Jesús sana a un leproso. Y dice en el verso 4, entonces Jesús le dijo al leproso, le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para dar testimonio a ellos. Jesús sana a un leproso y le dice al leproso, leproso, no digas a nadie lo que ha ocurrido. Si Dios nos concediera el don de poder poner las manos a alguien y ser sanado, ¿qué ocurriría? Me voy a atacar a mí mismo. Eugenio, si fueras a un lugar y Dios te usara y sanases, ¿qué harías en ese momento? ¿Colgar la fotografía en Facebook? Y dirías, ¿sabes qué? Hoy Dios me ha usado en sanidad. ¿O me comportaría como Jesús? Él no buscaba protagonismos. Él no buscaba fama. Él lo entregó sin esperar a recibir nada a cambio. Mardoqueo salva la vida al rey y no le dan ni las gracias. Pero es que Mardoqueo tampoco las pide. Porque lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Pero lo interesante, hermanos, es lo siguiente también. Y es que el rey decide honrar a Amán. ¿Saben lo que significa Amán? Alborotador. Dice, este Amán era hijo de Amadata. ¿Y saben lo que significa Amadata? Era otro nombre. Significa el que no respeta leyes. Y dice, Amán, Amadata, es decir, el alborotador, el que no respeta leyes, porque escuchen, el hombre que no respeta la ley divina se convierte en un alborotador. Dice que este Amán era agagüeo. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Descendiente de Agat. ¿Y sabes quién era Agat? Fue el rey amalecita que Saúl no quiso asesinar. ¿Saben ustedes que los estudiosos bíblicos defienden que el último amalecita que aparece en las escrituras se llama Amán? Que fue un descendiente de este rey amalecita. De hecho, los judíos hasta el día de hoy lo llaman el amalecita Amán.
¿Y saben lo más curioso? Que muchísimo tiempo atrás Dios había ordenado lo siguiente. Éxodo capítulo 17 y el verso 14, dice así la palabra del Señor. Dice el verso 13. Y Josué deshizo a Amalek y a todo su pueblo a filo de espada. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios le había dicho a Moisés: Moisés, voy a exterminar con todos los amalecitas, no voy a dejar uno. Y hay muchos que dicen, bueno, ¿por qué Dios mandó en el libro de Samuel a Saúl decir: Saúl, extermina a todos los amalecitas y no dejes a nadie? No dejes a mujeres, a niños, no dejes a nadie. Y alguien suele decir, pero bueno, Dios es cruel, ¿por qué Dios manda a matar a todos? Miren lo que ocurrió en Deuteronomio capítulo 25 y el verso 17. Dios le dice a Moisés: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo salió a tu encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad para que la poseas, borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Dios le dice: no lo olvides. ¿Sabes por qué Dios mandó exterminar a todos los amalecitas? Porque Dios lo que estaba haciendo era reivindicar la justicia. Yo os explico esto. Imaginaros un juicio. Un hombre roba a otro, por lo tanto es denunciado y van a juicio. El acusador está diciendo al juez: tienes que condenar a esa persona porque ha robado a mi cliente. Eso es lo que dice el fiscal acusador. Juez, tienes que condenar a ese hombre que ha robado a mi cliente. Y el juez lo que hace es que dicta sentencia. Imaginaros que el juez le dice al ladrón, le dice 10 años de prisión. Ahora bien, el ladrón podía decirle al juez: ¿por qué me condenas si yo a ti no te he robado? El juez quizás no conoce al ladrón. El juez quizás tampoco conozca a la víctima. El ladrón podía decirle: ¿pero por qué me condenas si a ti no te he robado? ¿Por qué me condenas si contigo no va la cosa? ¿Por qué me condenas si no conoces ni a la víctima? ¿Por qué me estás condenando? Es que claro, el juez está ahí solamente para reivindicar la justicia, es decir, hacer que las leyes se cumplan. Espero que todos me hayan entendido. Porque escuchen, hay unas leyes divinas. No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Escuchen, hay unas leyes divinas y hay una ley divina que es irrefutable.
todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Esto es una ley que no se puede alterar. Uno siembra una semilla siembra un manzano, ¿y qué va a producir? Manzanas. ¿Por qué? Porque lo que siembras, recoges. Uno siembra un naranjo, ¿y qué recoge? Naranjas. ¿Por qué? Porque lo que siembras, recoges. ¿Por qué Dios mandó matar a todos los amalecitas? Porque eso es lo que habían sembrado. Habían sembrado muerte y destrucción. ¿Y sabes por qué la Biblia tiene que citar: recuerda cuando estabas débil, salió por detrás y mató a los débiles? ¿Sabes por qué? Porque los judíos, cuando van en camino, en peregrinación, iban de esta manera. Los hombres iban adelante, en el medio iban las mujeres, detrás iban los niños y los ancianos, y también acompañados los enfermos. ¿Saben lo que hizo los amalecitas? Se escondieron en el desierto, dejaron pasar a los hombres, y cuando ya habían pasado las mujeres, ellos salieron y empezaron a matar a los ancianos, mataron a los niños y mataron a los enfermos. Eso es lo que hicieron los amalecitas. Sembraron eso. Mataron a niños, a mujeres indefensas, mataron a ancianos y mataron a enfermos. Y Dios, que es juez soberano de la tierra, tuvo que hacer que aquella nación recogiera lo que había sembrado. Dios dijo: voy a exterminar con toda la memoria de Amalec. Y dijo Dios: no lo olvides. Pero llega un hombre llamado Saúl y lo olvida, porque mata a los amalecitas que él quiere, preserva la vida del rey de Amalec, Agag, preserva la vida y no le quiere matar. Y entonces Dios le desecha. Tiene que venir el profeta Samuel, que también es juez y también es sacerdote. Tiene que venir y matar al rey amalecita. Pero este rey dejó descendencia. Y oyen, a causa de no exterminar a todos los amalecitas, muchos años después se levantaría un amalecita llamado Amán, que buscaría la ruina a los judíos. Por no exterminar con todos los amalecitas, tuvieron que sufrir los judíos la perversidad de un amalecita llamado Amán. Con esto quiero terminar. Lo que no destruyas hoy, lo que no soluciones hoy, mañana te pasará factura. Quiero que mediten esto. Voy a subir la música y quiero que mediten. Lo que no termines hoy, que Dios te diga que extermines, mañana te va a causar problemas. Escuchen. ¿Sabes por qué David se enfrentó a un gigante llamado Goliat? Y esto lo vamos a explicar muy bien en una serie que se titula Derrotando a los gigantes. ¿Sabes por qué David se tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat? Dice la Biblia que se enfrentó a un gigante llamado Goliat, que era de Gat. Cuando Josué se enfrenta a los gigantes que vivían en Gat no fueron tocados ninguno. Y la ciudad que no derribó Josué, años después dio a luz un gigante que David tuvo que enfrentarse. Hay problemas que, como no los soluciones hoy, mañana va a dar a luz a un gigante. Dios quiere que derroten los gigantes. Dios quiere que destruyas a todos los amalecitas. Y a eso ponle el nombre del pecado que no quieres exterminar.
Estoy meditando si decirlo o no decirlo, si soltarlo o no soltarlo. Dice Andrés, dilo, dilo, dilo. Como esto se va a inmortalizar, no solamente es para la familia de Conquistando Corazones, es para todos aquellos que escuchen esto. Dice el tío Juan, dilo. Si no acabas con la pornografía, terminarás en adulterio. Como no acabes con el odio, será carcoma tus huesos. Como no acabes con el rencor, será la amargura de tu alma. Como no acabes con el pecado va a acabar contigo. Ay, Padre, como no comiences a tratar bien a tu familia se perderá. Como no hagas caso a Dios y construyas un arca, tu familia muere en el diluvio. Prepárate, familia de Conquistando Corazones. Es tiempo de crear un arca y salvar a tu familia. Es tiempo de creer a Dios por encima de todas las cosas. Como desobedezcas a Dios, pagarás las consecuencias. Liba cabara vasallas. ¿Jugará el hombre con brasa sin que sus vestidos se quemen? No juegues con el pecado. Hay pecados con los que te tienes que enfrentar. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo. Y dice la Biblia, el diablo huye de vosotros. Hay a veces que tenemos que resistir el pecado y el diablo, porque va a terminar huyendo. Pero ¿sabes algo? Si una vez tienes que resistir al diablo para que él huya, dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. Hay victorias, que la victoria está en enfrentar y someternos a Dios y resistir al diablo. Pero hay victorias que radican en huir corriendo del pecado. ¿Sabes qué? José no tenía su victoria en resistir a la mujer de Potifar, porque si resiste a la mujer de Potifar, José cae en pecado y de fornicación. José cae y deshonra a su Señor y también al Dios de los cielos. Pero la victoria de José radicó en que huyó corriendo. Huye de las pasiones juveniles. No juegues con el internet, por favor, no juegues. No juegues con el chateo, no juegues. No juegues con fuegos extraños que te quemas. Hay fuegos que tienes que salir corriendo, porque el diablo quiere arruinar vidas, quiere arruinar casas, pero no vamos a permitir, porque vamos a exterminar la memoria de Amalek. Y no vamos a dar gusto al diablo de que ver cómo destruye nuestras casas, cómo destruye los hogares, cómo pervirta a los jóvenes. No vamos a permitirlo. Oh, Riva Candanaya, oh, siento a Dios. Decía nuestro hermano José al empezar, hoy es una noche de bendición. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Te adora mi alma, querido Padre. Yo quiero dejarles con una melodía que mediten y termino. Yo ya no quiero hablar más. Quiero que mediten, por favor. Yo voy a subir la melodía y quiero que mediten.
y amén. Gracias, Señor, por esta noche de bendición. Gracias por un viernes más. Gracias por un viernes más, Señor. Andrés estaba escribiendo la canción. ¿Y por qué no? Vamos a ponerla, la tengo por aquí. Y como estamos estrenando esto que me están diciendo que se escuche bien, vamos a escuchar la alabanza de nuestro hermano Juan Ramón. Ahora saldrá nuestro hermano Juan Ramón cantando esta preciosa alabanza. Jesús calma la tormenta. Mis hermanos moderadores que están escuchando, si la alabanza, cuando salga nuestro hermano Juan Ramón cantando, si se escucha bien, me lo vais diciendo, por favor. Rota está la vela, inútiles los remos. De madrugada, cuando todo parecía estar en calma, cuando el sosiego inundaba su existir, se desata un gran temor allá en la barca y a lo lejos se veía un resplandor. Tuvieron miedo, se acercaron para ver qué sucedía y alguien gritó: es un fantasma que venía. Pero a lo lejos se escuchó esa voz decir: yo soy Jesús, que cuando digo calma el viento, él se calma. Yo soy Jesús, las tinieblas resplandecen por mi luz. Y al comprender que era Jesús quien caminaba por las aguas, hubo paz, hubo confianza ya en la barca. Oye Jesús, sé tú mi ancla. Ya no voy solo por los mares de este mundo navegando, y ya no hay naufragio porque los vientos obedecen a su voz. Y voy confiado, pues a lo lejos escucho esa voz decir: yo soy Jesús, que cuando digo calma el viento, él se calma. Y yo soy Jesús, que las tinieblas resplandecen por mi luz. Y al comprender que era Jesús quien caminaba por las aguas, hubo paz, hubo confianza ya en la barca. Oye Jesús, oye Jesús.
sé tú mi ancla. Sé tú mi ancla. Bueno, querida familia de Conquistando Corazones, ha sido una bendición. Un viernes más. Gracias por estar ahí. Gracias. Un fuerte abrazo y espero haberos hecho bien. Les espero la semana que viene con un nuevo tema. Que Dios les bendiga. Les amo.